Bueno, amigos, vamos a hacer ahora las orejas de nuestro elefante. Bien, esta ya es la oreja terminada. Vean que se compone de dos tapas. Bien, una que es del color del cuerpo del elefante gris y otra del color que ustedes opten por las partes estas más claritas del elefante. En mi caso va a ser en blanco. Por lo tanto, vamos a tener que hacer dos tapas grises y en mi caso dos tapas blancas. Bien, las tapas blancas, una vez que se terminen de hacer, se corta el hilo. Bien, primero vamos a hacer la tapa gris para que vean todo el procedimiento y después vemos cómo se remata aquí la tapa blanca. Bien, para que tenga un acabado perfecto y luego ya poder tejerla en conjunto a la tapa gris para formar esta galleta que es la oreja. Entonces, cualquiera de las cuatro tapas se teje de la misma manera. Arrancamos de un anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos el anillo, colocamos la marca. Bien, acá hemos terminado con 6 puntos. En la ronda número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Aumentos son 2 puntos en cada punto. Bien, entonces en el primer punto hacemos un aumento que es un punto y su aumento. Bien, y así en cada uno de los puntos. 2 puntos en cada punto. Este es el tercer punto con su aumento, el cuarto punto con su aumento, el quinto punto con su aumento y el sexto punto con su aumento. Bien, voy a ajustar un poquito más el anillo mágico. Bien, la idea es que no se vea el agujerito de aquí. Bien, paso toda la marca para adelante. En la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Eso quiere decir que en el primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento que son 2 puntos en un punto. Y así repetimos hasta terminar la ronda. Un punto bajo y un aumento en el siguiente. Punto bajo y aquí aumento. Punto bajo y aumento. Punto bajo, aumento, punto bajo y aumento. Pasamos la parte superior de nuestra marca hacia atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 4, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Para evitar que se formen costurones o cicatrices, esas líneas que tienden a formar de lo que es un círculo, tienden a formar hexagonales. Bien, existe una técnica, bien, que yo le he dado en llamar la técnica del círculo perfecto. Bien, acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el círculo perfecto. Y la base de ello es que aquellas rondas en las que tenemos series de repetición con puntos bajos pares, como es este caso que tenemos 2 puntos bajos, un aumento, en la primera repetición hacemos solamente la mitad, un punto bajo y un aumento.
En el resto hacemos lo que dice el patrón, que son 2 puntos bajos y un aumento, y al final de la ronda, antes de llegar a la marca, nos tiene que estar sobrando el punto que no tejimos al principio. Bien, entonces hacemos un punto bajo, un aumento, y ahora seguimos como dice el patrón, 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, y en el siguiente un aumento. 1, 2, y en el siguiente un aumento. 1, 2, y en el siguiente un aumento. 1, 2, en el siguiente un aumento. 1, 2, en el siguiente un aumento, que ya es el último aumento. Bien, y antes de llegar a la marca vemos que nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien, pasamos la parte superior de nuestra marca hacia adelante. En la ronda número 5 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. 1, 2, 3, aumento. Y así hasta terminar. 1, 2, 3 y aumento. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer lo siguiente: 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos en un punto, 1 y su aumento. Después vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto, 1 con su aumento. Después vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. En el siguiente vamos a hacer una media vareta. La media vareta es: tomo lazada, introduzco en el agujerito, tomo lazada y cierro. Bien, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medias varetas, es decir, 2 medias varetas en el mismo punto. Tomo lazada, introduzco, tomo lazada, cierro, y ahora su aumento. Bien, ahora hacemos una cadeneta al aire. En el siguiente punto vamos a hacer de nuevo un aumento de media vareta, es decir, 2 medias varetas en el mismo punto. Una y su aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, volvemos a repetir las secuencias de las medias varetas, es decir, un aumento de media vareta en el siguiente punto, es decir, dos medias varetas en el mismo punto, 1 y su aumento, cadeneta, y en el siguiente punto un aumento de medias varetas, que son 2 medias varetas en el mismo punto, 1 y su aumento. Bien, en el siguiente punto vamos a hacer una media vareta. Después vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2,
En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. 1 y su aumento. Luego vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. 1 y su aumento. Después vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Y vemos que antes de llegar a la marca nos están sobrando 2 puntos. Bien, en el primero vamos a hacer un punto deslizado. Bien, y el último no lo vamos a tejer. Entonces, esta situación la vamos a repetir 4 veces. 2 va a ser color gris, bien, y 2 van a ser con blanco. Cuando terminemos de tejer la blanca, a la gris no le cortamos el hilo. Primero vamos a tejer las blancas. Cuando terminamos de tejer la blanca, sacamos la marca. Bien, hacemos el intento de tirar. Si sale con facilidad, tiramos de ella. Si vemos que está enganchada en algún lugar, cortamos en ese lugar con la tijera. Bien. Entonces, acá yo terminé de tejer el punto deslizado. Bien, entonces saco. Corto el hilo y saco un hilo de unos 15 centímetros o algo así. Bien. Entonces enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a rematar perfectamente esta pieza. La vamos a rematar con el punto invisible o unión invisible. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. En este caso en particular, vemos que el punto deslizado lo hicimos aquí. Bien. Normalmente yo les digo que vayan no al primer punto, sino al segundo punto. En este caso vamos a ir al primer punto porque si no va a quedar muy tirante. Entonces el punto deslizado lo hicimos acá. Vamos al siguiente punto. Entramos del lado de enfrente hacia el lado de atrás de la labor. Giramos por donde está saliendo la hebra, que es de esta lazada de acá. Bien, entramos por el lado de arriba, agarramos la hebrita del punto de abajo para darle firmeza o fortaleza al punto. Bien, y aquí cerramos. Entonces nuestra labor queda perfectamente rematada, sin escalones, que no se ve realmente dónde empieza ni dónde termina. Entonces vamos a perder este hilo, lo vamos a ir arrastrando, por ejemplo, hacia acá, hacia el fondo. Vamos a agarrar, por ejemplo, esta hebrita de acá, esta hebrita de aquí. Vamos saltando por hebritas así contiguas, las llevamos hasta el centro. La idea es que la oreja no va rellena, pero no podemos cortar el hilo al ras. Entonces la llevamos así hacia el centro, no tironeamos mucho porque si no se va a fruncir el punto, y acá a esta altura ya podemos cortar dejando 1 centímetro o algo así, una colita ahí de 1 centímetro. Y con este hilo vamos a hacer lo mismo para que no se junten los dos hilos acá en el centro y generen como un espesor. Este hilo que está acá al centro lo voy a llevar tipo como hacia arriba. Bien, 3, 4 lazaditas de forma superficial. Bien, la idea es que no queden amontonados los hilos en el mismo lugar. Bien, ya casi corto al ras. Bien, entonces ahora la idea es que vamos a tejer. Bueno, nosotros hemos terminado aquí nuestra tapa gris. Sacamos la marca. Perdón, en el gris también vamos a esconder esta hebrita. Vamos a llevarla por 3, 4 hebritas que están acá. Bien, sin fruncir, simplemente para que desaparezca del medio. Y ahí cortamos. Entonces,
enfrentamos, vean que las tapas estas tienen como unos cuernitos acá, bien, entonces vamos a enfrentar los cuernitos lo más enfrentaditos posibles, bien. Entonces vamos a coser, vamos a tejer las dos tapas de forma simultánea, bien, pero las vamos a tejer con puntos bajos por el lado del color blanco, no por el lado del color gris, porque la idea es que la parte linda del punto bajo, que es esta en la que está la cadeneta, quede del lado de enfrente de la oreja, cosa que cuando pongamos la oreja, la parte linda del punto es la que se vea. Bien, acá realmente no se nota para nada, la parte de atrás pasa realmente inadvertida porque se mezcla con el color de la parte de atrás de la oreja. Si nosotros hiciéramos esta parte del punto de este lado de acá, no quedaría tan bonito. No es que esté mal, no estaría mal, pero realmente queda mucho más bonito la parte frontal del punto bajo en la parte clarita, porque es la parte que se va a ver de la oreja. Bien, vamos a enfrentar de nuevo esto bien enfrentaditos acá los cuernitos, tratando de que coincidan. Entonces giramos aquí la labor y en el punto que nosotros determinamos que es coincidente con este punto de acá atrás, nos metemos adelante siempre agarrando las dos hebras del punto, pasamos por ese mismo punto atrás por donde está saliendo el hilo, bien, y ahí hacemos nuestro primer punto bajo. Flojos, los puntos bajos para unir las tapas tienen que ser flojos. Bien, ahí hacemos el primer punto bajo. Entonces, la idea es que vamos a ir agarrando cada uno de los puntos, siempre tomando las dos hebras del punto. Agarro este punto de acá con el siguiente de la tapa de atrás, que es este punto bajo, bien flojo. Vean que es bien flojo. Yo realmente suelto la lazada. Bien. Tomo el siguiente punto, agarro las dos hebras, vengo aquí, agarro las dos hebras del de atrás, tomo lazada, aflojo, punto bajo. Bien, la idea es hacer así todo el contorno de la oreja. Entonces vean cómo la parte linda del punto bajo queda hacia el lado blanco, que es el frente de la oreja, que es lo que se ve. Bien. No les recomiendo que al hacer esto aprieten tipo sándwich y agarren así como directamente una capa con la otra, porque pueden cometer el error de no estar agarrando las dos hebras de cada uno de los puntos. Bien, más vale ir en esta tapa, más vale ir con calma, o sea, levantar la tapa blanca, agarrar el punto con sus dos hebras, ver cuál es el siguiente punto, agarrar el punto con sus dos hebras, tomar la lazada, estirar y cerrar. Bien, estos son detalles que se ven mucho en el trabajo final, por lo tanto, vale la pena tomarse el tiempo de hacerlo bien. Y así vamos agarrando cada uno de los puntos en todo el contorno de la oreja. Bien, ya hemos llegado al final. Una vez que llegan acá al final, hacen un punto deslizado en este primer punto de aquí. Y ahora pliegan la oreja por acá, o sea, dejando esto en el vértice, pliegan la oreja así. Y la idea es tejer tipo sándwich con 3 puntos bajos esta parte de acá. Entonces nos metemos en este primer punto. Bien, nos metemos en el punto siguiente.
hacemos punto bajo, nos metemos en el siguiente punto, tomamos también el punto siguiente, punto bajo, ya van 2 puntos, nos metemos en este punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto, bien. Y acá ya tenemos 3 puntos. Bien, entonces con esto ya la oreja tiene un pliegue, ya tenemos las orejitas. Entonces lo que hacen acá, directamente acá, cinchan bien, den un tironcito, bien, y cortan unos 20 centímetros o algo así, o sea, lo que vamos a necesitar para coser la oreja a la cabeza. Bien, hacen cadeneta al aire y cierran. Y ya con esto se da por terminado el tema de la orejita. Bien.